Actual campeón de Liga, actual bicampeón de Copa, actual campeón de Superliga, actual campeón de absolutamente todo en Colombia es Atlético Nacional. El Rey de Copas logró convertirse en el primer equipo en toda la historia del fútbol profesional colombiano en ser vigente campeón de todas las competiciones locales. El tricampeón volvió efectivamente, tal cual como lo anticiparon todo el segundo semestre de 2024, mismo año en el que tuvo contrastes y cambios drásticos en pro de volver a alzar títulos como ha sido siempre su ambiciosa filosofía. Atlético Nacional es ejemplo para todos los equipos de nuestro país, una mentalidad campeona y una sed de títulos en todos los torneos que afronta. Pasaron del infierno al cielo de un semestre a otro y tan solo en 53 días arrasaron con todo en nuestro país. Este es el especial del tricampeón de Colombia. El año no empezó bien para los verdolagas. Defraudaron en la Copa Libertadores de América que debieron disputar desde la fase 2 ante Nacional de Asunción. Los dos duelos los perdió el verde paisa. Primero en Paraguay por la mínima diferencia y luego en Medellín por 3-0, mostrando un fútbol horrendo y evidenciando las malas decisiones dirigenciales que apenas iban a provocar el primer estruendoso fracaso del año. En la Liga Betplay Nacional nunca mostró constancia ni buen juego, empezando que su plantel era bastante pobre y la inversión nula, ya que solo traían jugadores prestados, libres o acabados, y técnicos genéricos o con pasado poco favorable en el equipo como fue el caso de Autuori en su momento. Darle continuidad a Bodmer fue un grave error que el verde pagó caro y el equipo siempre perdió humillantemente ante los equipos grandes. Perdió como local ante Millonarios por 1-0, cayó goleado por 4-1 ante América de Cali en el Pascual, completó 5 clásicos sin ganarle al Medellín, de los cuales perdió 4 consecutivos, perdió ante uno de los peores Deportivo Cali de la historia en Palma Seca, y digo de los peores, ya que nunca antes en su historia los azucareros habían estado tan cerca del descenso como en los últimos años. Además, con Santa Fe, Once Caldas y Junior no pasó del empate y contra los equipos chicos también perdió partidos, como contra La Equidad o Boyacá Chicó, por lo que el verde al final del campeonato ocupó la vergonzosa casilla número 12 con solo 24 puntos, lo que evidentemente lo dejó por fuera de la fiesta de los 8. Era la crónica de una muerte anunciada. Nacional completaba una de las peores etapas de su historia reciente y seguramente también de toda su historia. Esto lo vieron los dueños del club y por eso hicieron una completa reingeniería en el Rey de Copas, empezando por su terrible equipo dirigencial comandado por el presidente Mauricio Navarro, el vicepresidente Benjamín Romero y el espantoso scouting Esteban Palillo Escobar. Además de una limpia total en el plantel con jugadores como Daniel Mantilla, Bernardo Espinosa, Eric Ramírez, Agustín Álvarez, Andrés Salazar, Carlos Sierra, Edwin Torres, entre otros. Además de darle la oportunidad a canteranos que en realidad se lo merecieran, ya que antes el objetivo era solo poner por poner juveniles para venderlos y ganar dinero, y no precisamente dinero para Nacional, sino para la empresa de Carolina Ardila, hija del dueño don Antonio José Ardila. Llegaron grandes fichajes al equipo como Jorman Campuzano, David Ospina, Alfredo Morelos, William Tecillo, Edwin Cardona, jugadores con gran experiencia y jerarquía, algo de lo que ya carecía Atlético Nacional. Y aunque es cierto que varios de estos jugadores no venían de buen presente en sus anteriores equipos, lo cierto es que al final de la temporada justificaron su regreso al Rey de Copas. Aparte trajeron muy buenos fichajes como Marino Inestrosa, Sebastián Guzmán, Kevin Viveros y Juan Manuel Zapata, que terminaron rindiendo en el equipo, más que todo Marino Inestrosa, que demostró ser un talento espectacular desperdiciado por sus anteriores clubes. Todo ello unido al nuevo presidente del equipo, Sebastián Arango, y al scouting Gustavo Fermani, de experiencia en grandes del continente como River Plate. Nacional consolidó una gran combinación de experiencia, jerarquía y juventud en su plantel para asumir la Liga y la Copa en el segundo semestre de 2024.
Además le dieron la continuidad al entrenador uruguayo Pablo Repetto y la primera prueba fue en la fecha 1 del todos contra todos visitando a Alianza Fútbol Club en Valledupar. El equipo verdolaga se impuso 2-0 gracias a un doblete de Edwin Cardona que retornaba de la mejor manera al equipo de sus amores. En la segunda y tercera fecha el Rey de Copas enfrentó a sus dos mayores acérrimos rivales. Primero al América de Cali en Medellín, rival al que venció agónicamente con polémica de por medio por 2-1. La remontada se dio en pocos minutos con goles de William Tecillo y nuevamente Edwin Cardona desde los 12 pasos, mientras que día más tarde venció por el mismo resultado a Millonarios pero en Bogotá, con goles de Joan Castro y Edwin Cardona. El verde empezaba con 9 de 9, pero en la cuarta fecha perdió su invicto ante un aguerrido Once Caldas que lo superó 2-0 en el Palo Grande de la mano de Iván Rojas y Alejandro García. En los próximos 3 juegos Nacional ofició como local ante La Equidad, Águilas Doradas y Patriotas. El verde solo le ganó a Patriotas, el rival más flojo del campeonato. Primero cayó por la mínima diferencia ante La Equidad con una tempranera anotación de Felipe Acosta en donde estuvo comprometido David Ospina. Posteriormente empató a 1 ante un difícil Águilas Doradas que abrió el marcador por medio de Jesús David Rivas. En la segunda parte el local lo empató gracias a Kevin Parra que hacía su primer gol con el equipo paisa. En el siguiente duelo vencieron a Patriotas 3-1 sin sobrarle nada, gracias a los estrenos goleadores de Dairon Asprilla que se fue de doblete y Alfredo Morelos que hizo el 2-1. El juego de Nacional no lograba consolidarse a pesar de tener un muy buen equipo, por lo que la dirigencia tomó la decisión de sacar al uruguayo Pablo Repetto y apostar por un desconocido e inexperto Efraín Juárez que tendría su primer reto como entrenador en uno de los equipos más grandes del continente. La presión era bastante grande para el mexicano, que no nos digamos mentiras. Al principio ni los hinchas, ni los periodistas, ni los imparciales creían de a mucho en este gran entrenador. 15 días más tarde el verde volvió al ruedo visitando a Jaguares en Montería, imponiéndose por 2-0 con los goles de Kevin Parra y Andrés Román, que volvía a anotar después de una larguísima lesión que lo tuvo alejado de las canchas. Al mismo tiempo el verde debutó en la Copa Betplay. Este fue el primer partido dirigido por Efraín Juárez. En octavos de final le tocó afrontar la serie eliminatoria ante Alianza Fútbol Club, jugando la ida en Valledupar empatando 1-1 con goles de Alfredo Morelos e Isaac Camargo desde los 12 pasos. Por cierto, un penal que nunca existió, pero no podemos esperar nada del perverso Matorel. En la vuelta los locales ganaron sufriendo por 2-1. El marcador lo abrió Andrés Román, pero a pesar de ello rápidamente el visitante lo empató gracias a Jesús Muñoz. No obstante, al minuto 77 un cabezazo potente de William Tecillo le daba el pase al verdolaga a los cuartos de final. Nacional retomaba la liga y perdió 2 duelos consecutivos. Primero ante el vigente campeón de Colombia, el Atlético Bucaramanga, que lo vencía por 1-0 en el Montanini gracias a un cabezazo de Fabri Castro, mientras que días más tarde recibiría al Junior de Barranquilla en Medellín. Y a pesar de que sobre los 54 minutos Nacional ya lo ganaba 2-0 con golazos de Andrés Román y Marino Inestrosa siendo muy superior, en la tribuna le dio a los subnormales de siempre por agarrarse, lo cual provocó una batalla campal impresionante que acabó con varios heridos, con suspensiones a la plaza, con sanciones económicas para el equipo local y sobre todo con la polémica pérdida de los 3 puntos, ganando el rojiblanco por escritorio 3-0, en un duelo que los locales ganaban muy bien, pero que terminó de la manera menos esperada. Por estos hechos, Nacional afrontó los siguientes 4 partidos como local sin público. Primero recibió a Boyacá Chico, rival con el que se desquitó y terminó aplastando por 6-2 gracias al doblete de Álvaro Angulo y a los goles de Andrés Sarmiento, Juan Manuel Zapata, el Búfalo Morelos y Edwin Cardona de tiro penal. Por cierto, los goles de Angulo el segundo y Juan Manuel Zapata fueron espectaculares.
Una semana después, Nacional visitó al Deportivo Pasto, rival al que venció agónicamente por 2-1 con Andrés Román como gran estrella del encuentro, anotando el primero a los 20 minutos. Por parte del Pasto lo empató el goleador del campeonato Daniel Moreno con una gran jugada individual. Mismo jugador que terminó de arquero, ya que a los volcánicos les expulsaron a su arquero Diego Martínez sobre los 88 minutos. Misma ventaja que el visitante supo aprovechar para anotar gol a los 96 minutos con un potente y lapidario remate del lateral bogotano. 4 días más tarde, Nacional jugó un partido aplazado por la fecha 7 contra el Deportivo Cali, que jugó un gran partido y le sacó un valioso empate en su afanosa y penosa búsqueda por salvarse del descenso. El duelo quedó 1-1 con goles de Joan Castro y Andrei Estupiñán. Enseguida el verde jugó nuevamente de local ante otro comprometido con el descenso como lo es Envigado. Aquí los locales sí triunfaron por 2-1 gracias al doblete que aportó el búfalo Alfredo Morelos. Posteriormente, Nacional disputó los cuartos de final de la Copa Betplay ante Jaguares de Córdoba, llave que el verdolaga superó cómodamente por global de 5-2 tras ganar 3-1 en el Jaraguay y 2-1 en Medellín, asegurando el pase a semifinales ante nada más y nada menos que el poderoso Independiente Medellín. Llegamos a la fecha 15 de la liga. El elenco verde debía visitar la capital de la República para jugar ante Fortaleza, en un estadio El Campín que estuvo imponentemente colmado de hinchas verdolagas. El duelo fue bastante parejo y más desde que a los visitantes les expulsaron a Álvaro Angulo antes del entretiempo. Nacional apenas a los 4 minutos ya lo ganaba gracias a la anotación del Tanque Viveros, mismo gol que sirvió para sentenciar el partido y darle 3 puntos valiosos al Rey de Copas en su objetivo de meterse a los 8. El calendario no daba respiro y los verdes ya debían jugar las semis de Copa ante su vecino Independiente Medellín. La ida la jugó Nacional con su hinchada en Noche de Brujas. Aquel 31 de octubre los locales se quitaron la paternidad de encima y lograron una importantísima victoria por 2-0 gracias a un golazo de taco de Andrés Sarmiento y un penal bien ejecutado por el uruguayo Pablo Cepelini. Los siguientes 3 compromisos del verdolaga fueron por las jornadas 16, 17 y 18 de la liga ante Santa Fe en Medellín, Pereira en el Hernán Ramírez Villegas e Independiente Medellín nuevamente oficiando como local. Todos estos encuentros terminaron empatados a 1, lo cual aportó para asegurar la clasificación de Nacional entre los 8, que en la última fecha visitó al Deportes Tolima, que lo venció con gol de Brian Hill, dejando al verdolaga con un final de todos contra todos discreto y con una maratón de partidos por delante. Seguía la vuelta de las semifinales de Copa ante un rojo que ya estaba eliminado de la liga y que quería meterle toda la ficha a la Copa ya que era lo único que le quedaba. El duelo fue muy igualado como todo buen clásico paisa. Sobre los 43 minutos el arquero verdolaga Luis Marquínez salió expulsado tras una dura entrada fuera del área sobre Brian León. A pesar del hombre de más, a Medellín le costó abrir el marcador. No obstante, llegando al final del encuentro, el poderoso encontró consuelo con un agónico gol de Mender García. Al instante, Medellín tuvo clarísimo el segundo gol, pero William Tecillo salvó milagrosamente en la raya. De esta manera, Nacional aguantaba un partido durísimo, se quitaba la sal de encima ante su vecino y lograba clasificar a la final de Copa de manera consecutiva y como vigente campeón. Su rival salió de la serie entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, que se definió en Cali desde los 12 pasos a favor del Diablo. El 20 de noviembre de 2024, Nacional arrancó con una larga cantidad de partidos en busca de reivindicarse con su hinchada. En cuadrangulares quedó ubicado en el Grupo A junto a Independiente Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pasto. En la primera fecha apabulló en Medellín al León bogotano por 5-0, que apenas a los 6 minutos se quedaba con uno menos por una fuerte entrada del argentino Marcelo Ortiz. Nacional aprovechó dicha ventaja y en el entretiempo ya iba arriba por 3-0 gracias al doblete de Andrés Sarmiento y a un golazo hermoso de media distancia de Marino Inestrosa.
Aunque sobre el minuto 42 Juan Felipe Aguirre también fue expulsado, esto no fue impedimento para los locales, que en la segunda parte castigaron la ineficacia de Santa Fe y le anotaron 2 goles más. El 4-0 fue un autogol torpe de Eduard López, mientras que al minuto 89 Johan Castro echaba tierra de por medio con un cabezazo para darle a Nacional el liderato del grupo, ya que en el otro duelo Millonarios venció a Deportivo Pasto en Bogotá, pero por 2-1. En la segunda fecha, Nacional visitó nuevamente al Deportivo Pasto, ganando 1-0 con un gran gol de media distancia del volante Sebastián Guzmán. En el duelo de Santa Fe Millonarios, el albiazul también se impuso de visitante por 1-0 con gol de Leo Castro. A pesar de ello, Nacional seguía en la cima del grupo por diferencia de gol. Se venía un doble duelo y una final adelantada entre Nacional y Millonarios por definir prácticamente al finalista de la liga. Primero se disputó el partido en Bogotá, y sobre los tempraneros 3 minutos Leo Castro aprovechaba un error infame de Edwin Cardona para anotar un golazo a David Ospina. A pesar de ello, Nacional no bajó los brazos y a los 28 minutos tejía una gran jugada que terminó con el empate de Marino Inestrosa, que, aunque no hace muchos goles, los pocos que hace siempre son claves. Se iba en tablas el clásico al entretiempo. En la segunda parte ambos tuvieron para llevarse los 3 puntos, como Nacional cuando a los 67 minutos le anularon el 1-2 a Dairon Asprilla por un polémico fuera de lugar. Millonarios también lo buscó y llegando a los 83, los azules cobraron un tiro de esquina en el que Aguirre y Ospina no se pusieron de acuerdo y que le cayó el balón preciso a la cabeza del talentoso Macalister Silva, que hacía caer el campín de emoción. Para colmo de males, Nacional se quedaba con un jugador menos por una doble amarilla sacada nada más y nada menos que a Andrés Román, que se iba del campo ante un campín que lo trataba muy bien. Y a decir verdad, el lateral bogotano no ha jugado su primer clásico decente ante Millonarios vistiendo la camiseta de Atlético Nacional. De esta manera, Millos se llevaba un apretado triunfo a punta de huevos y jerarquía y le dejaba a Nacional la dura obligación de vencerlos en Medellín. Llegaba la hora de la verdad en el superclásico colombiano. Nacional quería romper una horrible racha de 7 años y 11 partidos sin vencer a Millonarios en el Atanasio, que por cierto tenemos un video repasando esa paternidad que mantiene el embajador jugando en Medellín ante el Rey de Copas para que lo vean. Nacional arrancó con alta intensidad el juego y rápidamente se puso arriba en el marcador cuando Álvaro Angulo cazaba pleno un remate que dejó a Álvaro Montero sin posibilidades. El verde hacía la tarea e incluso tuvo para aumentar el marcador en reiteradas ocasiones, para irse con el juego casi liquidado al entretiempo. Pero dichas opciones no fueron aprovechadas y en la segunda parte Millonarios tuvo la posesión de la pelota, pero no era peligroso en el arco que defendía David Ospina. Sin embargo, sobre los 80 minutos el juez pitó un penal claro sobre el Tigre Falcao. Y aunque la infracción no se discute, lo que sí es claro es el evidente fuera de lugar del goleador histórico de la selección Colombia. A pesar de ello, ni el VAR ni el juez dieron reversa al cobro y Radamel, como buen especialista, ejecutó de gran manera al medio, engañando a Ospina, que se tiraba al palo derecho. Millos sacaba un punto de oro y tenía casi que un pie en la final de la liga. Los últimos minutos del juego fueron frenéticos y Millos sí que estuvo cerca de llevarse la victoria, de no ser por el fallo del argentino Santiago Jordana en un mano a mano con Ospina. El duelo terminaba 1-1 y Nacional alargaba su penosa racha ante Millonarios en Medellín. El azul tenía medio tiquete y se vendrían 2 últimas fechas muy emocionantes. Apenas 3 días después se jugó la quinta fecha. Nacional recibía a Pasto en el Metropolitano de Itagüí y Millonarios recibía a su hijo Independiente Santa Fe. El primer duelo en jugarse fue el de los verdes contra Pastuzos y Nacional sacó una victoria esperanzadora de 2-1 ante un Pasto que quedaba eliminado. Los goles fueron de Álvaro Angulo y Alfredo Morelos. El descuento del Volcánico fue de Kevin Londoño desde los 12 pasos, mientras que en Bogotá Millos se iba rapidito arriba con gol de Falcao, que solo empujaba un balón del defensor Andrés Ginás, que tenía dirección de gol. Pero el Tigre aplicó la de hombre seguro vale por 2.
Millonarios en los primeros 20 minutos pudo haber liquidado el clásico, pero no vacunó a un Santa Fe que de las 4 fechas había perdido 4 partidos. Se iba así la primera parte y para la segunda, Santa Fe jugó un partido valiente y mano a mano. Tanto así que de la mano de su goleador Hugo Rodallega empató el partido apenas iniciando el tiempo complementario. Las cosas se invertían y el rojo también tuvo para ganar el duelo, pero no aprovechó las chances. El duelo finalizaba 1-1 y el grupo quedaba más vivo que nunca, ya que Millos lideraba con 11 puntos y Nacional lo escoltaba con 10. El 8 de diciembre se disputó la última jornada de este vibrante grupo. Por un lado, Millonarios visitaba el Departamental Libertad y Nacional el Campín de Bogotá. Los dos equipos con más títulos de Colombia enfrentaban equipos eliminados pero que querían hacer el daño y cerrar al menos el año con una victoria. En la primera parte Nacional metió muchísima presión ya que lo ganaba con contundencia por 2-0 con anotaciones de Sarmiento y Morelos. En Pasto, Volcánicos y Azules empataban a 0, pero porque Dios es muy grande dirían los hinchas pastuzos, ya que Millonarios tuvo chances de gol que increíblemente falló, 2 de ellas y las más claras de Falcao, que al parecer aquella noche estaba poseído por el espíritu de Duván Zapata y John Córdoba juntos en selección. La presión jugaba en contra ya que Nacional muy temprano empezó a asegurar su plaza en la final. Arrancaba la segunda parte y Millonarios, a pesar de que lo intentó por todos los medios, no logró concretar. Mientras que en Bogotá, Nacional marcaba el 3-0 con una jugadota espectacular tejida entre Zapata, Cardona, Sarmiento y Román que definía inmejorablemente para anotar uno de los mejores goles del fútbol colombiano en el 2024. En Pasto el marcador no se movió y Nacional se metía a la gran final en una de las series de cuadrangulares más emocionantes en la historia de los torneos cortos en Colombia. Por otro lado, Millos protagonizaba una de las pecheadas más vergonzosas de su historia que sin duda alguna sus hinchas todavía reprochan. Lo más chistoso es que Santa Fe, hijo declarado de Millos en los últimos años, sacó un solo punto de 18 posibles en el grupo, mismo que sirvió en gran medida para eliminar a Millonarios. Esto es fútbol colombiano, no lo entenderías. Tira la pelota arriba, cabezazo de Kevin Londoño, árbitro, no es pereza, que Millonario en la meta. ¡Terminó! 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 ¡Nacional! ¡Nacional finalista! ¡Terminó! ¡Nacional finalista, señoras y señores! ¡Muertan de mayor! ¡Muertan! ¡Contra todo! ¡Contra todos! Nacional pasa la final. Lloren de mayor. Lloren. Saquen pañuelos. Saquen calines. Nacional les pasa. Atlético Nacional se metía en la final de la Liga y la Copa tras 11 años sin hacerlo. Aquella ocasión fue en 2013 con Juan Carlos Osorio, que ganó todo con el verde en dicho año. Primero debía verse las caras contra América de Cali por la Copa. El que para muchos es el verdadero superclásico de Colombia se volvía a dar en una final después de 22 años. La ida se jugó en el Atanasio Girardot el 12 de diciembre. Nacional tenía que jugar 2 finales y 4 juegos en solo 11 días. El marco en Medellín era simplemente espectacular, un recibimiento digno de un clásico entre 2 gigantes de Colombia. A pesar de ello, América no se asustó y apenas a los 6 minutos marcaba el 0-1 con un remate precioso de media distancia ejecutado por Duván Vergara, que sí que le va bien anotando en Medellín ante los verdes. Unos minutos más tarde, el delantero americano Rodrigo Holgado tuvo el segundo, pero se la comió solo y la mandó por arriba. Y a Nacional no lo debes perdonar porque te vacuna. Por eso, cuando se jugaba la primera media hora de juego, Cardona cobró rápido una infracción y asistió de gran manera a Andrés Román, que controlaba y definía excelente al rincón para dejar todo en tablas para la segunda parte, en la que Nacional salió a comerse al diablo. Por eso a los 49 minutos Cardona asistía de nuevo a Marino Inestrosa, que hacía un golazo y una celebración digna de una final.
porque así se deben celebrar los goles, amigos. El habilidoso extremo aplicaba la ley de Letts y remontaba el juego para el equipo paisa. Ya sobre los 72 minutos, Kevin Viveros, el tanque, que es un gran asistidor, le puso una pepa divina al Búfalo, que definió seco abajo para anotar el 3-1 definitivo de la gran final. El primer clásico de la Copa terminaba con un tiempo favorable en juego para cada equipo y aguardaba la vuelta en Cali. El 15 de diciembre de 2024, los americanos colmaron el Olímpico Pascual Guerrero para recibir una de las finales más importantes en la historia de la Copa. Era el último partido del ídolo rojo Adrián Ramos y quería irse por lo grande con un título para el club de sus amores. En la primera parte, América fue muy superior a Nacional, tal cual como en la ida, pero no logró concretar ni finalizar bien las jugadas, por lo que todo se fue en ceros a la segunda parte, misma en la que el visitante se dedicó a defender el resultado. Lo cierto es que América fue su peor enemigo, ya que en toda la serie no supo tener eficacia. Se iba al duelo y llegando a los 84 minutos, a los subnormales de siempre les dio por cagarse en una gran final de superclásico colombiano. En la parte sur del estadio hubo graves incidentes que impidieron que el juego terminara correctamente, por lo que los jugadores se fueron para los camerinos y minutos más tarde tanto el juez como la DIMAYOR confirmaron la finalización del partido, quedando a Atlético Nacional como bicampeón de Copa, tal cual como en 2013. Lo más insólito de todo esto es que el verde tuvo que alzar el título en el camerino, ya que la policía como raro no dio garantías para hacerlo en el campo. De esta manera, Atlético Nacional obtenía su séptima copa y su primer título del 2024. El miércoles 18 de diciembre se disputó la ida de la gran final de la Liga Betplay en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Nacional, como bien recuerdan, tenía que jugar 4 partidos y 2 finales en solo 11 días, por lo que el equipo venía cansado, mientras que el Pijao venía de 10 días de descanso, ya que la fecha 6 de los cuadrangulares se jugó el 8 de diciembre. El marco era hermoso como es de esperarse en una final. Nacional metió un equipo mixto, dejando fuera del 11 a jugadores como Cardona, Inestrosa, Morelos y Sarmiento. Empezó el duelo y llegando a los 35 minutos se abrió el marcador, luego de una gran jugada individual de Kevin Viveros, donde disparó y el arquero del Tolima atajó muy bien, pero a pesar de ello le quedó el rebote a Dairon Asprilla, que la mandó a guardar para poner el 1-0. Se iba así el entretiempo y para la segunda parte Nacional se quedaría temprano con uno menos, ya que Sebastián Guzmán sería doblemente amonestado en una segunda falta que evidentemente no existió, pero no podemos esperar nada de los arbitrajes colombianos que afectan a los 20 equipos de primera división. Tolima aprovechó la ventaja y empezó a llegar al arco defendido por David Ospina, que minutos antes había tenido un atajadón a Jason Lucumí. A pesar de ello, tocando los 75 minutos de partido, Tolima tejió una gran jugada orquestada por el talentoso Jason Guzmán. El balón se lo bajaron pleno al goleador paraguayo Gustavo Ramírez, que disparaba fuerte al rincón derecho para empatar las acciones y revivir las esperanzas tolimenses. Los últimos minutos del partido fueron de mucho suspenso para los antioqueños, que aún así lograron aguantar, y la verdad es que para tener uno menos casi toda la segunda parte y sacar un empate era un gran resultado para la vuelta en Medellín. 22 de diciembre de 2024. Se definía el nuevo monarca del fútbol profesional colombiano. Nacional era el gran candidato para campeonar, pero del otro lado estaba el Tolima, que por varios años fue el papá de Nacional y que además ya sabía ganar ligas en Medellín, así como en 2018. Arrancaba la final y, como se hizo costumbre, Nacional salió arrasador y rapidito a los 6 minutos Andrés Román filtraba un excelente pase al Búfalo Alfredo Morelos, que definía con potencia al arco de William Cuesta, celebrando eufóricamente el 1-0 de la noche. El conjunto verdolaga era principalmente letal en los contraataques. Su fortaleza eran sus laterales y sus extremos.
Cuando Marino y Román se juntaban era medio gol para los paisas. Por eso, entrando a la media hora de partido, Inestrosa arrancó una jugada con gran velocidad, dejando servida la pelota a Andrés Román, que la mandaba nuevamente con potencia al palo derecho de Cuesta, finiquitando un letal contraataque y poniendo el 2-0 para un Nacional que parecía liquidar la final. Así se iba todo a los camerinos y para la segunda parte, Tolima salió con moral y tuvo opciones claras para al menos descontar. Más que todo a los 62 minutos, cuando el árbitro pitó correctamente un penal cometido por Aguirre. El cobrador no podía ser otro sino Jason Guzmán, que es un especialista en pelota quieta. Llegó el momento de ejecutar y al creativo jugador le dio por cobrar a Lopanenka, cosa que había hecho en anteriores cobros y le había salido perfecto. Infortunadamente para el ex Atlético Nacional, David Ospina logró reaccionar y terminó atajando un penal sumamente trascendental para lo que quedaba de partido. Jason se lamentaba y el árbitro casi comete el cagadón de repetir el cobro por supuesto adelanto de Ospina, pero el VAR le hizo declinar la decisión ya que el portero verdolaga atajó legalmente el cobro. Nacional también tuvo para liquidar la final en un mano a mano donde Juan Manuel Zapata se embolató con la pelota y no definió. Se iba al duelo y el juez Ortega pedía la pelota y Atlético Nacional se proclamaba campeón de Colombia tras 2 años y medio sin hacerlo precisamente ante este mismo rival. Juárez le devolvía la alegría a Atlético Nacional y demostraba ser quizá el secreto mejor guardado de México, como bien dijo Eduardo Luis. El verde ganaba la 18 y se alejaba de sus acérrimos rivales Millonarios y América de Cali, que quedaban con 16 y 15 estrellas respectivamente. El contraste de un semestre a otro era abrumador. Nacional pasaba de dar vergüenza a nivel local e internacional a ganarlo absolutamente todo en Colombia. Pero no quedaba todo ahí, ya que un mes más tarde debía verse las caras con el Atlético Bucaramanga, que fue el primer campeón de liga en 2024. Se va con el balón, el árbitro pide campeón, campeón de Colombia, Nacional, campeón de Colombia, se le volvió la locura, el Atanasio Girardot. ¿Dónde estás, norteocaño? ¿Dónde estás? Necesito. Año nuevo, vida nueva. Nacional partía como actual bicampeón de Colombia y quería obtener su cuarta Superliga, ante un aguerrido Bucaramanga que ganó su primera liga a Independiente Santa Fe en el mismísimo Campín de Bogotá. Nacional iniciaba el 2025 con nuevo entrenador tras la sorpresiva renuncia del mexicano Efraín Juárez. El verde contrataba al argentino Javier Gandolfi, ex Talleres e Independiente del Valle, donde llegó a 3 finales perdiendo todas, por lo que tenía sed de ganar su primer título como entrenador. Por temas de posición en la reclasificación, la ida se jugó en Medellín. El duelo finalizó 1-1. Los búcaros se adelantaron pronto en el duelo con accidentado gol de Fabri Castro a los 4 minutos. Casi siempre se dieron goles tempraneros en las finales mencionadas. Nacional no hallaba la forma de penetrar la fuerte defensa bumanguesa, que antes de acabar la primera parte le expulsaron a Freddy Inestrosa por una clara infracción. En la segunda parte el verde sí jugó bien y pues bueno, era lo mínimo teniendo un jugador más en cancha. Tanto así que en la hora de partido se dio un gol muy parecido al marcado por Nacional en Ibagué. Gran jugada individual de Kevin Viveros aguantando el balón como buen tanque que es, dejándola servida a Dairon Asprilla, que definía abajo para empatar todo. Quedaba más de media hora y Nacional se dedicó a comerse goles hechos, sin quitarle, claro está, mérito al gran arquero Aldair Quintana, que salió figurón del cotejo y que le daba un valioso empate al Leopardo de cara a la vuelta en el Américo Montanini de Bucaramanga.
La vuelta tuvo un recibimiento hermoso por parte de los hinchas leopardos, digno de una super final para definir al rey de 2024 en Colombia. El duelo iniciaba e infortunadamente para los locales, que arrancaron con toda y ya merecían incluso el 1-0, se quedaron nuevamente sin un jugador por la expulsión a Aldair Gutiérrez en una grave falta cometida a Marino Hinestrosa. El primer tiempo finalizó 0-0 y dejó polémicas como la probable expulsión a Alfredo Morelos por golpe en la cabeza a un jugador leopardo. En el segundo tiempo, Nacional no fue tan superior como sí lo fue en la ida. Teniendo un jugador más, el Bucaramanga supo enredar a los visitantes haciendo uso de quemar tiempo como un berraco, cosa que para muchos es válido cuando tienes menos jugadores en campo. Se iba 0-0 la vuelta y tendríamos definición desde los 12 pasos, con un Bucaramanga motivado y con un verde que todo el duelo se vio sin ideas. Arrancaba la tanda. Bucaramanga inició cobrando con un especialista como lo es Carlos Henao, que fallaba ante otro especialista como Chipi Castillo, que advertía que atajaría 2 penales en la noche santanderiana. Al instante, Edwin Cardona lograba anotar para poner en ventaja al verde. Luego Jefferson Mena empataba con gran cobro engañando a Harlen. Posteriormente Tecillo anotaba otro golazo duro abajo, matando viejos fantasmas de 2019. Luego llegaba el Chino Sambuesa, que cobraba muy bien para poner el 2-2. Enseguida cobró el mediocampista Juan Manuel Zapata, que erraba su tiro atajado por Aldair Quintana. Todo se equilibraba 2-2. Luego Fabri Castro ponía por primera vez encima en el marcador al Bucaramanga con otro buen cobro. A pesar de ello, Nacional lo empató de la mano de un referente como Mateus Uribe, que también tenía el recuerdito de 2018. Llegaba el quinto cobro para el local y Frank Castañeda ejecutaba fuerte al palo derecho de Castillo, que realizaba una atajadota cumpliendo su promesa de minutos antes, por lo que quedaba el cobro definitivo en las manos del habilidoso Marino Hinestrosa, que engañó al golero bumangués y que hacía su característica celebración en la cara de todos los aficionados del Leopardo. Marino decía: "Esto es Nacional, papito", y a la hinchada del equipo amarillo no le quedaba más que aplaudir y agradecer a sus jugadores por dejarlo absolutamente todo en la cancha. De esta manera, Atlético Nacional se convertía en el primer equipo en toda la historia del fútbol profesional colombiano en ganar el triplete: Liga, Copa y Superliga. Arrasaba con todo el verde y volvía a viejos tiempos donde hacía lo que quería en nuestro país. El verde ganó la Copa, donde retiró a Adrián Ramos del América de Cali. Ganó la Liga, en donde por fin Radamel Falcao cumplió su sueño de jugar en Millonarios, y ganó la Superliga, donde empató a Santa Fe con 4 títulos y se convirtió en el más veces campeón de absolutamente todo en Colombia. 18 ligas, 7 copas, 4 superligas, 2 libertadores, 2 Merconorte, 2 interamericanas y una recopa, 36 títulos y catapultándose como el equipo más grande del país. El verde es ejemplo de jerarquía y de que los grandes siempre deben estar en el lugar que se merecen, en lo más alto. Ahora es momento de que comentes qué te pareció este video. ¿Cómo crees que le vaya a los equipos colombianos a nivel internacional? ¿Será que veremos un Nacional así de fuerte en Libertadores como en viejos tiempos? Gracias por tu apoyo. Recuerda suscribirte al Gabinete Futbolero, y si quieres que hagamos un especial de un título ganado por el equipo de tus amores, déjalo en los comentarios, que siempre te leemos. Nos vemos en el próximo video, amigos, y recuerden vivir el fútbol en paz.